Me llamo Clara Venegas, tengo 65 años y jamás imaginé que a esta edad entrar a la fiesta navideña de mi hija se sentiría como pisar un campo de batalla. Sin embargo, aquí estaba envuelta en mi abrigo largo de lana, con el viento invernal cortándome la piel, mientras caminaba por las calles de un tranquilo barrio en Querétaro. La casa de ladrillo rojo tan familiar alguna vez fue mi hogar. Ahora cada sendero cubierto de nieve y cada arbusto perfectamente podado cargaban con el peso de un juicio silencioso. Respiré hondo. Ajusté la bufanda alrededor de mi cuello, intentando calmar el nerviosismo que me apretaba el pecho. No era solo el frío. Era la expectativa de sus miradas, el peso de sus opiniones, presionándome como una mano en el hombro que nunca podía sacudir. Mi hija Sofía había convocado una pequeña reunión familiar, pero yo sabía que no sería tan simple. Incluso una cena casual con mis consuegros podía sentirse como un tribunal. Estacioné al final del camino de entrada y bajé del auto mis botas crujiendo sobre la fina capa de escarcha. La casa parecía normal. Las luces titilando en el porche, el aroma a pino flotando en el aire. Pero adentro sabía que el ambiente sería cualquier cosa menos tranquilo. Mi corazón latía más rápido con cada paso hacia la puerta. Cada año había intentado navegar sus expectativas, cuidando no tropezar, cuidando no darles motivos para cuestionarme. Pero este año no podía ocultar la verdad que llevaba en el corazón. Al tocar el timbre enderecé los hombros con decisión. La puerta se abrió y Sofía me recibió con una sonrisa cortés que no llegaba ya a sus ojos. «Mamá pasa», dijo su voz suave pero cargada de una tensión palpable. Entré y fui recibida de inmediato por el murmullo de charlas navideñas, el tintineo de los platos y el sutil trasfondo de escrutinio que siempre había estado ahí, tejiéndose en cada conversación. Colgué mi abrigo alisándolo sobre el respaldo de una silla y me permití una pequeña inspiración privada. Aquí estaba. Otra Navidad, otro baile con sus expectativas. Miré alrededor notando los rostros familiares de parientes que habían perfeccionado el arte del reproche cortés. La sonrisa de mi hija era tensa, el asentimiento de mi yerno educado, pero distante, y las esquinas del cuarto parecían cerrarse sobre mí. Levanté la barbilla y avancé hacia la sala cada paso deliberado. Esta noche no podía quedarme invisible, no cuando la verdad que llevaba exigía ser reconocida. Solo tenía que encontrar el momento justo para revelarla, para dejarles ver quién era ahora en lugar de la versión que querían que fuera. La casa olía ligeramente a pino y especias de repostería, un recordatorio reconfortante de Navidades pasadas. Pero esta noche la familiaridad no hacía nada por calmar el nudo de anticipación en mi pecho. Alisé mi falda y tiré de la bufanda en mi cuello, aunque no ofrecía protección contra la ansiedad que cargaba. Mis manos se cerraron alrededor del pequeño sobreguardado, en el bolsillo de mi abrigo su peso, anclándome incluso mientras mi pulso se aceleraba. Había ensayado este momento infinidad de veces. Cada paso, cada palabra, cada posible reacción había sido repasada en mi mente. Una actuación privada para una audiencia que no tenía idea de lo que venía. Mateo, paciente y tranquilo, como siempre, estaba a mi lado, su mano rozando la mía, en una silenciosa muestra de apoyo. Él conocía la historia que llevaba la decisión que habíamos tomado juntos y confiaba en que la revelaría a mi manera, a mi tiempo. Sofía revoloteaba por la cocina organizando platos y copas, sus movimientos precisos, casi ensayados. Capté su mirada brevemente. Sus ojos tenían una expectativa cortés, como si pudiera sentir que traía noticias que podrían perturbar la calma cuidadosamente curada de la velada. Le ofrecí una pequeña sonrisa, dejando que mi propia firmeza radiara hacia afuera, esperando que templara su sospecha, sin revelar la verdadera profundidad de mi resolución. Caminé hacia la sala sintiendo el peso de cada mirada familiar. Primos, tías, tíos, cada uno listo para medir,
juzgar y comparar. Sabía que algunos apenas notarían distraídos por charlas triviales, y vino mientras otros escrutarían cada gesto, esperando el menor signo de vacilación. Ese escrutinio, esa evaluación constante, me había seguido por décadas moldeando mis reacciones, mis decisiones y mi sentido de mí misma. Esta noche, sin embargo, la narrativa me pertenecía por completo. Me detuve cerca del sofá sacudiendo polvo imaginario de mis manos y permití que una profunda inspiración me centrara. Esto era más que un anuncio. Era una declaración de autonomía, una afirmación de que la vida que había elegido con Mateo no estaba sujeta a negociación ni crítica. El sobre se sentía más pesado. Ahora no por el papel, sino por el peso de la verdad. Mientras se servía el primer plato y las charlas zumbaban ligeramente por la sala, sentí el viejo impulso de achicarme, de suavizarme, de hacerme más pequeña para no perturbar el equilibrio. Pero lo aparté. Había aprendido el valor de la calma medida, la autoridad silenciosa, de poseer tus decisiones sin buscar permiso ni validación. Este momento lo exigía más que cualquier otro. Mateo se inclinó hacia mí, su voz apenas un susurro. «¿Estás lista?», dijo. Asentí apretando su mano brevemente, extrayendo fuerza de la simple conexión. Juntos representábamos una vida construida sobre respeto mutuo y decisiones compartidas, una vida que había luchado por proteger de las miradas críticas que ahora llenaban la sala. Me enderecé, levanté la barbilla y esperé el momento justo. Cada sonrisa, cada gesto, cada sorbo de vino alrededor de la mesa resaltaba el contraste entre la expectativa y la realidad. Y entonces hablaría revelando no solo nuestro compromiso, sino la verdad que siempre había sido mía para reclamar. La sala escucharía, entendieran o no, y yo permanecería firme, inquebrantable en las decisiones que me habían traído hasta aquí. Aquí. Esta noche pensé finalmente tomaría mi vida de vuelta en mis propias manos. La anticipación corría por mis venas, pero ya no era miedo. Era el peso silencioso y emocionante de la verdad esperando ser desvelada. El momento había estado gestándose durante semanas, una tensión silenciosa que se asentó sobre mí tan pronto como entré en la sala de Sofía. Había venido preparada para revelar la decisión que Mateo y yo habíamos tomado, sabiendo que desafiaría las expectativas cuidadosamente construidas de mi familia. Pero nada podría haberme preparado para la fuerza de las palabras que me golpearían primero. Sofía dio un paso adelante, su postura perfecta, su expresión cuidadosamente medida, cada línea de su cuerpo sugiriendo control y autoridad. Y era 15 años menor que yo cuando aprendí lo que significaba soportar el juicio. Pero en ese momento, comandó la sala con la misma intensidad que había definido su infancia. Su mirada encontró la mía y la sostuvo sin vacilar, como si estuviera punches, a punto de despojarme de todo lo que había construido dentro de mí. Mamá, dijo su voz tensa y deliberada, necesitamos ser honestos sobre una cosa. El aire pareció detenerse, el murmullo de las conversaciones de otros parientes, desvaneciéndose en un silencio tenso. Contuve la respiración esperando, pero mi mente permaneció afilada, lista para enfrentar lo que viniera con la firmeza que había cultivado durante décadas. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Para nosotros, ya estás muerta. Las palabras golpearon con una precisión que atravesó los años de esfuerzo, de navegación cuidadosa, de buscar una aprobación que nunca llegó realmente. La sala pareció congelarse a mi alrededor. Escuché el suave jadeo de un primo, el leve crujir de una silla de una tía, incluso el clic silencioso de un tenedor que cayó en vacilación. Sin embargo, no me inmuté, no retrocedí. Estudié su rostro cuidadosamente, cada expresión, cada tic muscular, la sutil curva de sus labios, que traicionaba la satisfacción de asestar el golpe. Vi en sus ojos los ecos del juicio, el reflejo de un estándar contra el que había sido medida toda mi vida. Y por un breve y sorprendente momento, sentí el familiar tirón del viejo miedo, el instinto de disminuir, de achicarme, de
desvanecerme bajo el peso de la desaprobación. Entonces recordé los años, las décadas, los innumerables momentos en que el juicio había sido usado como poder. Recordé la calma constante de Mateo, la vida que habíamos comenzado a construir juntos, y la claridad, ganada con esfuerzo, de que mi valor no estaba definido por las opiniones de los demás. Mis hombros se enderezaron, mi barbilla se alzó y mi respiración llegó lenta y deliberada. Entendido, dije simple, deliberadamente. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras, más pesada que cualquier argumento, más poderosa que cualquier súplica o defensa. No era desafío, era reconocimiento de la realidad. Sus palabras habían sido pronunciadas afiladas e inflexibles, y mi respuesta fue medida, inquebrantable. Permití que el silencio se asentara, dejando que el peso de décadas de control y expectativas cristalizara en un solo momento claro de autonomía. Puse mis manos ligeramente en el respaldo de una silla, sintiendo la presencia de Mateo a mi lado, su mano rozando la mía, en silenciosa solidaridad. Cada mirada de Sofía, cada destello de sorpresa en su rostro, solo reforzaba la línea que había trazado. No permitiría que su juicio dictara mi vida. Lenta, deliberadamente me giré hacia la puerta. Cada paso era firme, con propósito, un movimiento de apropiación sobre mis propias decisiones. El aire frío de diciembre afuera era vigorizante cuando salía él, pero se sentía como una liberación, una afirmación tangible de libertad. La puerta se cerró suavemente detrás de mí, y con ella dejé atrás años de expectativas, comparaciones y sufrimiento silencioso. Por primera vez en décadas me alejé completamente en mis propios términos, cargando solo la certeza de que mi vida y mis decisiones me pertenecían únicamente a mí. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, dejando atrás el cálido resplandor de la sala de Sofía. Afuera el aire de diciembre era fresco, mordiendo mis mejillas, y aún así sentí una claridad que nunca había conocido en medio de un enfrentamiento. Las palabras de Sofía aún resonaban en mi mente. Para nosotros ya estás muerta, pero no sentía el viejo aguijón del pánico ni la necesidad de defenderme. En cambio, una calma tranquila y constante se asentó sobre mí. La mano de Mateo rozó la mía mientras caminábamos por la acera cubierta de nieve. Su presencia era un ancla suave, recordándome que no estaba sola enfrentando los juicios que siempre me habían perseguido. Inspiré lentamente, dejando que el aire frío llenara mis pulmones y disipara los restos de tensión. Cada paso adelante se sentía deliberado, una afirmación silenciosa de que no dejaría que sus palabras me definieran. Pensé en todos los años que había pasado, intentando cumplir con las expectativas, moldeándome para encajar en estándares que nunca fueron míos. Cenas de infancia, fiestas familiares. Cada crítica cortés me habían enseñado resiliencia, sí, pero también la importancia de una respuesta medida. Había aprendido que la verdadera fuerza no siempre está en el enfrentamiento. A veces reside en la paciencia, la observación y la decisión silenciosa de permanecer serena. La nieve crujía bajo nuestras botas mientras continuábamos por la calle y sentí que el peso de décadas se aligeraba. Recordé los innumerables momentos en que me había estremecido ante el juicio, cuando la ira o la frustración burbujeaban bajo la superficie, y cómo a menudo me habían dejado agotada sin poder y aún bajo el control de alguien más. Ahora, por primera vez, reconocí el poder de mantener mi posición sin atacar. Mateo apretó mi mano con suavidad. «Lo estás manejando perfectamente», dijo su voz baja y firme. Permití que una pequeña sonrisa se escapara, sintiendo la verdad en sus palabras. La calma que sentía no era pasiva. Era deliberada, una afirmación de autonomía construida sobre años de aprendizaje, de supervivencia, de comprender mi propio valor. Nos detuvimos en una esquina mirando el río congelado que serpenteaba por Querétaro. La ciudad estaba tranquila a esa hora, el leve resplandor de las farolas, reflejándose en el hielo, y dejé que la quietud se filtrara en mí. Me di cuenta de que la calma no era rendición,
era poder una elección deliberada de enfrentar el enfrentamiento, sin darle el control que buscaba. Levanté la barbilla ligeramente sintiendo el aire frío en mi rostro y supe que este momento marcaba un punto de inflexión. Había elegido enfrentar la crueldad con una compostura medida en lugar de una reacción. La decisión era mía y cargaba un peso mucho mayor que cualquier discusión podría lograr. Por primera vez en décadas sentí la confianza silenciosa de saber que mi vida, mis decisiones y mis respuestas eran completamente mías. El juicio de los demás ya no podía sacudirme, y en esa quietud descubrí una libertad que nunca había imaginado posible. Incluso ahora, décadas después, el recuerdo de mi infancia en Querétaro es nítido, grabado con la precisión de las expectativas y el juicio. Yo era Clara Venegas, entonces una niña de ojos grandes y corazón ansioso, pero cada paso que daba era medido contra reglas que no podía ver y estándares que nunca alcanzaba. Mi madre Teresa gobernaba nuestra casa como un general, supervisando un campo de batalla. Su voz una presencia constante que dictaba qué era aceptable y qué no. Mi hermana mayor Alicia era el estándar dorado. Cada nota que tocaba en el piano, cada ensayo que presentaba, cada premio que ganaba, era celebrado con una aprobación exuberante. La mirada de mi madre la seguía con una calidez que rara vez sentía dirigida hacia mí. Y ahí estaba yo intentando tallar un lugar para mí, en las estrechas sombras que quedaban. Recuerdo mostrarle un dibujo en el que había trabajado durante semanas solo para escuchar: ¿por qué no puedes ser más como Alicia? Las palabras no eran una crítica, sino un veredicto, un recordatorio de que mi mejor esfuerzo nunca sería suficiente. Incluso las amistades eran vigiladas. Teresa desaprobaba a los niños que consideraba distracciones y pronto aprendí a esconder a los que más me importaban. Mi mejor amiga de 5º grado, que amaba los cómics y los dibujos desordenados, fue considerada inadecuada. Hacía llamadas a escondidas, susurraba planes y me encontraba con ella en secreto, navegando un mundo donde incluso la inocencia debía ser controlada. Mi padre Guillermo observaba en silencio, asintiendo a sus decisiones, raramente interviniendo. Cuando me quejaba por perderme una cita de juegos o una pequeña oportunidad de explorar por mi cuenta, suspiraba y decía: «Tu madre sabe lo que es mejor». Y eso resolvía cualquier discusión antes de que comenzara. Cada comida en la mesa familiar era un ejercicio de contención. Primos, tías y tíos observaban a veces con sutil diversión, a veces con genuina curiosidad, pero siempre con un juicio, acechando bajo la superficie. Yo empujaba la comida en mi plato, encogiéndome en un rincón, mientras Alicia relataba su último logro. Ella sonreía con complicidad, lanzando un comentario como: «No es tan difícil, Clara», y mi rostro ardía con una frustración que no me atrevía a expresar. Aprendí pronto que la obediencia, la resistencia silenciosa y la invisibilidad eran más seguras que el desafío. La escuela no era un refugio. Mi madre elegía mis clases, vetaba las optativas que consideraba frívolas: arte, teatro, música, a menos que se alinearan con su visión, y exigía que me uniera al club de debate para forjar carácter. Lo odiaba: la preparación interminable, la ansiedad de actuar bajo ojos críticos, el miedo constante a la vergüenza. Cada tropiezo, cada error, se magnificaba. Y su voz aguda me seguía a casa, un eco implacable: «Nos estás avergonzando». Mis amigos tampoco estaban libres. Sus vidas eran examinadas por su cercanía a mis defectos. El patrón se extendía a las fiestas y celebraciones. Cada actuación, cada recital, cada ceremonia de premios estaba escenificada no para mí, sino como prueba del éxito familiar. Alicia prosperaba en estas condiciones, absorbiendo elogios y aprobación con facilidad. Yo aprendí a observar anticipar reacciones y a medir mi propio valor en secreto. Una pequeña victoria como un concurso de escritura o una exposición de arte
se guardaba en silencio sin reconocimiento, dejándome apreciarla en privado. Sin embargo, en las sombras del control y la comparación, algo tomó raíz silenciosamente. Comencé a notar el poder de la paciencia, la observación y la sutil rebeldía. Aprendí a autoafirmarme en pequeñas formas, elegir un libro para leer cuando me lo permitían, pasar unos minutos extra dibujando o corregir una respuesta en clase sin buscar elogios. Estos actos, aunque menores, fueron la base de una resiliencia que me llevaría a través de una vida de expectativas y juicios. Mirando atrás, entiendo ahora que una infancia bajo escrutinio moldea más que habilidades o comportamiento. Cultiva la conciencia, el juicio cuidadoso y la capacidad para una respuesta medida. La resistencia silenciosa que cultivé, la habilidad de observar sin reaccionar de inmediato y la comprensión profunda de mi propio valor fueron lecciones aprendidas en una casa donde la aprobación era condicional y el amor a menudo se medía por el desempeño. Esas experiencias tempranas forjaron a la Clara que pudo entrar en la sala de su hija, décadas después, enfrentar palabras destinadas a herir y responder, no con enojo, sino con una calma deliberada. Cada límite que establecería después, cada paso que daría hacia la autonomía, estaba arraigado en las lecciones aprendidas en esos años formativos y controlados. Para cuando llegué a la adolescencia, las lecciones de mi infancia se habían asentado profundamente en mis huesos. Era Clara Venegas de 16 años, inquieta, anhelando la libertad que mi madre nunca parecía dispuesta a otorgar. Cada elección que querías hacer, ya fuera unirme al club de fotografía, quedarme después de clases para teatro, o incluso elegir a mis amigos, requerían negociación, a menudo terminando en su desaprobación o negativa rotunda. Pero comencé a encontrar pequeñas grietas donde podía afirmarme, probando límites con cautela, saboreando el gusto de la independencia. Recuerdo haber descubierto un taller de fotografía en la biblioteca local una tarde lluviosa, escondiendo el folleto en mi mochila, antes de que mi madre pudiera verlo. Fue una rebelión silenciosa, casi invisible, pero se sentía como reclamar una parte de mí misma. El olor de los químicos de revelado, el clic del obturador y la emoción de capturar algo fugaz me dieron una sensación de propiedad sobre mi propia experiencia que rara vez había conocido. Por primera vez, estaba creando sin que nadie observara, sin un juicio, esperando a la vuelta de la esquina. La secundaria trajo sus propios desafíos. Me inscribí en cursos que me interesaban: literatura, historia y, eventualmente, mercadotecnia, aunque no me atreví a mencionarlo a mis padres. Mi madre vigilaba cada calificación, cada actividad extracurricular, y aprendí a navegar su escrutinio con una mezcla cuidadosa de honestidad y omisión. Sin embargo, incluso bajo su mirada vigilante, comencé a confiar en mí misma, tomando pequeñas decisiones que reflejaban mis prioridades en lugar de las suyas. La universidad fue una liberación. El campus de la Universidad Autónoma de Querétaro vibraba con vida, un contraste caótico con la estructura rígida que había conocido en casa. Me uní a clubes, lideré proyectos y pasé noches en vela esbozando campañas para la Sociedad de Publicidad Estudiantil. Por primera vez, mis esfuerzos fueron juzgados por su mérito, no como una extensión de la reputación de mi familia. Profesores y compañeros reconocían mis habilidades llamándome capaz, creativa y confiable. Sus elogios no venían con condiciones, eran auténticos, y me enseñaron que mi valor no dependía de la aprobación de nadie más. También conocí a personas que reflejaban la curiosidad y la independencia que había reprimido durante tanto tiempo. Amigos que me desafiaban, me animaban y trataban mis opiniones con respeto. Su presencia me recordaba que la conexión podía existir sin control ni juicio, y que era capaz de construir relaciones en mis propios términos. No siempre fue fácil.
incluso como joven adulta. Las llamadas de mi madre exigiendo explicaciones sobre mi horario, mis calificaciones y hasta los amigos con los que pasaba tiempo. Tiraban de la libertad que estaba forjando para mí, pero aprendí a responder con una determinación tranquila a mantener mi posición con cortesía, pero firmeza. Cada momento de resistencia, cada pequeña victoria moldeó a la mujer en la que me estaba convirtiendo la Clara que eventualmente enfrentaría las duras palabras de su hija sin miedo. En esos años descubrí algo esencial: encontrar tu propia voz. No es un solo momento de rebelión. Es un millar de decisiones cuidadosas, cada una reforzando la sensación de que tu vida te pertenece únicamente a ti. Era una de esas tardes de principios de primavera en Querétaro tan frías que el viento cortabas a través del abrigo y dejaba las mejillas hormigueando mucho después de entrar. Mi viejo sedán se había detenido en una calle lateral tranquila con una llanta ponchada que me dejó varada y frenética. Bajé temblando, luchando con la llanta de refacción en la cajuela, maldiciéndome por nunca haber aprendido mantenimiento básico de autos. No lo noté al principio hasta que escuché el clink constante del metal y el leve zumbido de concentración. Estaba agachado sobre un motor con las mangas remangadas, las manos cubiertas de grasa, completamente absorto en su trabajo. Había una calma en él, un enfoque tan preciso que hacía que el mundo a su alrededor se desvaneciera en gris. Dudé, insegura de si debía interrumpir, insegura de si alguien tan concentrado siquiera me notaría. ¿Necesitas ayuda?, preguntó sin levantar la vista. Su voz era tranquila, uniforme, y no llevaba el juicio al que me había acostumbrado durante décadas. En ese instante sentí que mi pecho se apretaba, la mezcla de fatiga y defensa que siempre cargaba cuando alguien parecía juzgarme se disipaba ligeramente. Yo creo que se rompió la banda de distribución. Admití, mis manos nerviosamente aferrando mi bolso. Odiaba cómo sonaba nerviosa y expuesta. La mayoría de las personas me habrían descartado, asumido mi incompetencia o ofrecido una palmadita condescendiente. Pero él no se inmutó. Asintió metódico y deliberado. «Vamos a echar un vistazo», dijo finalmente encontrando mi mirada. Sus ojos eran firmes, no penetrantes, ni despectivos, sino amables, honestos y completamente presentes. Sentí un raro momento de alivio, un pequeño destello de confianza que no me había permitido en años. Mientras trabajaba explicaba cada paso, guiándome por el proceso, sin hacerme sentir inferior ni una sola vez. Hice preguntas cuidadosas y cautelosas, y él respondió cada una con paciencia y claridad, nunca condescendiente, nunca apresurado. Me sorprendió el contraste absoluto entre él y cada persona que había conocido que medía el valor por riqueza, posición o apariencias. Mateo, el nombre que finalmente ofreció, me trató como igual en ese pequeño taller, no como un problema a resolver o una curiosidad a humillar. Hablamos mientras trabajaba. Él hablaba de su oficio, del orgullo que sentía al resolver problemas complejos, de la satisfacción de una tarea completada con habilidad y cuidado. Me encontré riendo libremente con sus anécdotas, algo que raramente me permitía hacer con la familia o colegas que estaban listos para criticar. No había pretensiones, no había expectativas de aprobación. En su presencia podía respirar. El tiempo pasó de una manera extraña, suspendida. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración sin notarlo, esperando juicio o burla, pero nunca llegó. Él escuchaba realmente. Escuchaba cuando hablaba de mis propias frustraciones, mis propios sueños y mi miedo a ser invisible en un mundo obsesionado con la perfección. Cada palabra que decía era recibida con comprensión, no con rechazo. Para cuando terminó, mi auto funcionaba perfectamente. Me entregó un pedazo de papel con su número. «Llama si necesitas algo», dijo, su expresión tranquila pero abierta. No había expectativa, no había presión, solo una oferta de conexión.
Guardé el papel en mi bolso sintiendo que algo se agitaba dentro de mí, una chispa de posibilidad, algo que no me había atrevido a esperar en años. Mientras me alejaba no podía dejar de pensar en la facilidad, la honestidad y la fuerza silenciosa que había mostrado. En Mateo reconocí algo raro. Respeto sin mancha de expectativas sociales, amabilidad sin la carga del juicio, y una firmeza que hacía que el caos de mi pasado se sintiera distante. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista no por lo bien que actuaba, no por la apariencia de mi vida, sino simplemente por quién era. Esa noche de vuelta en mi pequeño departamento, miré el número en mi bolso y sonreí. No era solo un hombre que había conocido. Era la posibilidad de una vida construida sobre confianza, respeto mutuo y honestidad. Una vida que finalmente podía imaginar como completamente mía. Mateo había entrado en ella silenciosamente, cuidadosamente, pero había cambiado el rumbo de todo. Los días previos a la cena familiar se sintieron como caminar en la cuerda floja. Pasé horas paseando por mi departamento en Querétaro, ensayando qué podría decir, cómo presentaría a Mateo y preparándome para el inevitable escrutinio. A los 65 años había aprendido que la preparación era tanto una cuestión de fortaleza mental como de logística. Mis manos a menudo se cerraban alrededor de una taza de té cálida y reconfortante, mientras mi mente trazaba cada posible reacción que mi familia podría tener, cada mirada, cada comentario susurrado, cada juicio, acechando detrás de sonrisas corteses. Mateo se movía silenciosamente por el departamento, empacando sus herramientas y pertenencias personales para la noche. No me presionaba por detalles, no ofrecía consejos no solicitados, pero de vez en cuando extendía la mano para apretar la mía, anclándome. Su calma me estabilizaba de maneras que no había notado que necesitaba. Con él no había necesidad de actuar. Mi valor era aceptado sin condiciones, sin comparaciones. Pensé en mi hija Sofía y su escrutinio inquebrantable en las reglas tácitas que gobernaban cada interacción. Pensé en los juicios sutiles que mis hermanos, tías y tíos habían perfeccionado durante décadas y los cálculos cuidadosos que había aprendido a hacer para sobrevivir a sus reuniones. Esta noche sería diferente. No entraría solo como Clara Venegas, la hija cautelosa que medía cada palabra. Entraría como Clara Venegas, plenamente yo misma, con Mateo a mi lado. Repasamos los pequeños detalles juntos, cómo saludar a todos el momento de nuestra entrada, incluso los iniciadores de conversación. Mateo no pidió más que los hechos, nombres, relaciones, un breve resumen de la dinámica familiar. No intentó moldear la velada en algo artificial. Simplemente quería que me sintiera segura, confiada y estable. Pasé mis dedos por el pequeño sobre, guardado en el bolsillo de mi abrigo, el que contenía la prueba final de nuestro compromiso. Nuestra decisión de casarnos había sido tranquila, intencional y completamente nuestra. Nadie más tenía derecho a moldear esa elección, y esta noche finalmente sería revelada, no como una súplica por aprobación, sino como una declaración de verdad. Me miré en el espejo notando las líneas finas alrededor de mis ojos, las vetas plateadas en mi cabello y la firmeza de mi mandíbula. La edad me había dado claridad y resiliencia. No era la niña tímida que se encogía bajo la mirada de mi madre, ni la mujer cautelosa que había pasado décadas buscando la aprobación de su familia. Era mi propia autoridad ahora, y esa autoridad se extendería a la sala a la que estaba a punto de entrar. Mateo ajustó su chaqueta y me dio una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Lo enfrentaremos juntos», dijo en voz baja, y asentí sintiendo que una firmeza se asentaba en mi pecho. Cualquier juicio que nos esperara esta noche, cualquier susurro o mirada de reojo, lo enfrentaríamos lado a lado. La preparación, la planificación, el ensayo mental cuidadoso, todo se coalesció en una sola verdad. Estábamos listos.
Al salir al fresco aire de la noche con las luces de Querétaro brillando suavemente a lo largo de las calles, sentí una mezcla de aprensión y anticipación. Esta noche todo cambiaría, y finalmente presentaría a Mateo a mi familia en mis propios términos. Llegamos a la casa de mi hija Sofía justo cuando los últimos destellos de luz diurna se desvanecían sobre Querétaro. Las luces del porche brillaban suavemente, las coronas meciéndose en la brisa invernal, pero la calidez exterior desmentía la tensión que ya sentía al cruzar el umbral. Mateo ofreció un suave apretón de mi mano, y yo lo devolví sintiendo un lazo a la firmeza, mientras éramos recibidos de inmediato por sonrisas corteses que no llegaban a los ojos de nuestros anfitriones. Sofía se apresuró a guiarnos hacia el comedor. «Mamá, Mateo, bienvenidos», dijo su tono medido, casi ensayado, con un ligero filo de tensión entretejiéndose en sus palabras. Daniel, su esposo, dio un breve asentimiento, pero sus ojos estaban en otra parte escaneando la sala como si evaluara nuestra presencia como una posible interrupción. La mesa estaba puesta hermosamente cada plato vaso, y cubierto alineado perfectamente una exhibición de precisión que parecía subrayar el control que Sofía y su esposo ejercían sobre cada detalle de su hogar. Tía Elena y tío Marcos estaban sentados al otro extremo, sus sonrisas corteses dirigidas hacia nosotros, pero el sutil levantamiento de cejas y las rápidas miradas intercambiadas entre ellos hablaban por sí solas. Eran el jurado silencioso sopesando nuestro valor antes de que hubiéramos siquiera probado bocado. Tomé asiento con cuidado dejando que Mateo se deslizara a mi lado. Noté a Alicia, mi hermana menor, al otro lado de la mesa posada con la confianza fácil que siempre la había definido. Su mirada se posó en Mateo casi de inmediato, y pude ver el cálculo detrás de su sonrisa. Susurró algo a Sofía y capté la leve pero inconfundible curva de desdén en su expresión. «Mateo, ¿exactamente a qué te dedicas otra vez?», preguntó Sofía, su voz cortés pero punzante, con un desafío casi imperceptible flotando en el aire. Sentí que Mateo se enderezaba su mano apretando la mía bajo la mesa. «Dirijo un pequeño taller de reparación de autos», respondió con calma. «Me encanta trabajar con las manos, resolver problemas». Una risa apenas contenida vino de Alicia. «Eso es interesante», dijo inclinando la cabeza como si evaluara un espécimen peculiar. El juicio sutil era claro. Mi madre habría estado orgullosa de este escrutinio, a su manera si hubiera estado aquí. Pero lo dejé pasar sintiendo los viejos retortijones de incomodidad, solo que esta vez no me encogí. La cena avanzó lentamente, cada frase cargada de subtexto. Sofía comentó sobre la falta de educación formal de Mateo. Alicia lo comparó con el prometido de una piwashita amiga, un joven abogado escalando la escalera corporativa, e incluso Daniel parecía sopesar cada palabra antes de hablar. Pero a través de todo Mateo permaneció firme, respondiendo preguntas con paciencia, nunca alzando la voz, nunca dejando que la tensión perturbara su compostura. Podía sentir el calor subiendo en mi pecho ante los comentarios mordaces, las comparaciones que siempre parecían medir a las personas por riqueza, prestigio o pedigrí, en lugar de corazón o carácter. Pero en lugar de reaccionar, me apoyé en la calma que había cultivado durante toda una vida. Cada mirada, cada juicio susurrado, cada pregunta cortés que llevaba un aguijón, nada de eso podía tocarme, a menos que lo permitiera. Cuando Alicia se inclinó y dijo: «Solo me sorprende que mamá no insistiera en que conocieras a alguien con más ambición», tomé la mano de Mateo bajo la mesa y la apreté suavemente. Él encontró mi mirada con comprensión, un recordatorio silencioso de que nuestras elecciones y nuestra vida juntos eran nuestras. Asentí respirando y dejé que mi expresión permaneciera serena. Para cuando llegó el postre, la tensión no se había disipado, pero tampoco me había roto. Había sobrevivido a cada crítica, cada comparación, cada sombra de juicio que me había perseguido desde la infancia. Esta noche fue solo la primera prueba,
y sabía en lo más profundo de mis huesos que estaba lista para las que vendrían. Había pasado por los primeros platos navegando el delicado equilibrio de la conversación y el juicio sutil cuando llegó el comentario final, una pulla apenas velada, dirigida directamente a Mateo. Alicia se inclinó hacia adelante, su voz justo por encima de lo cortés. Clara, realmente has elegido a alguien poco convencional, ¿verdad? Supongo que está bien que se mantenga ocupado con su pequeño taller. Las palabras eran deliberadas, destinadas a picar, y por un momento sentí el familiar destello de ese viejo pánico, el que había perseguido mi infancia, el que me había llevado a encogerme, a esconderme, a doblarme. Pero inspiré profundamente, dejando que el recuerdo de años de contención, de observación cuidadosa, se asentara en una calma constante. No era esa niña nunca más. No me encogería. Sentí la mano de Mateo rozar la mía bajo la mesa. Su presencia tranquila me recordaba que nuestras vidas eran nuestras para definir. Podía sentir la tensión radiando de la familia, el peso de sus expectativas presionando, pero permanecí centrada. Cada mirada de Alicia, cada leve mueca de Sofía, cada sutil entrecerrar de ojos de un tío, era una prueba. Y había aprendido a lo largo de una vida de tales pruebas que el silencio tenía más poder que cualquier discusión impulsiva. Cuando el comentario de Alicia quedó suspendido en el aire, dejé que mis ojos se encontraran con los suyos directamente. Lentamente, deliberadamente, puse mi tenedor abajo y dije: Mateo es honesto trabajador y me apoya de maneras que ninguno de ustedes ha hecho. Eso es suficiente. Mi voz era medida, firme y tranquila. La sala cayó en silencio. No el silencio cortés de una cena familiar normal, sino la pausa aguda e incómoda de personas que no habían anticipado ser desafiadas. Los labios de Sofía se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. Mi madre, sentada frente a mí, parpadeó sus manos, momentáneamente inmóviles en su servilleta. Incluso tío Marcos, normalmente imperturbable, se tensó en su silla. El aire se sentía más pesado, cargado con la fuerza silenciosa de un límite siendo trazado. Continué dejando que la calma se profundizara. No me disculparé por las personas que amo ni por las decisiones que tomo para mí misma. Si alguien no puede respetar eso, me alejaré. No era una amenaza ni una súplica, era una declaración. Podía sentir el viejo pánico alzándose débilmente en los bordes de mi conciencia, pero lo empujé hacia abajo. Esto no era enojo, no era rebelión por el gusto de desafiar. Era medido, deliberado y arraigado en décadas de entender mi propio valor. Había aprendido que el peso del juicio de los demás no puede disminuir el valor de una vida elegida deliberadamente. Mateo dio a mi mano otro apretón tranquilizador, y sentí una certeza anclada que nunca había conocido en la presencia de mi familia antes. La sala cambió sutilmente. Los parientes mayores intercambiaron miradas dándose cuenta de que su control familiar no tenía asidero aquí. Habían pasado años moldeando, dirigiendo y criticando, pero esta noche vieron claramente que su influencia terminaba donde comenzaba mi autonomía. Me recosté ligeramente aún sosteniendo la mano de Mateo, dejando que el silencio de nuestra comprensión compartida llenara el espacio. No levanté la voz. No lo necesitaba. Mi afirmación tranquila y deliberada había hecho lo que las palabras solas a menudo no pueden. Había trazado una línea en la arena. Por primera vez en décadas sentí el peso de mi propia autoridad, la claridad que viene de saber quién eres y qué no tolerarás más. La noche había cambiado. La tensión permanecía, pero estaba templada ahora por el hecho innegable de que había reclamado mi espacio, y nadie, ningún juicio, ninguna comparación, ninguna expectativa podía quitármelo. El resto de la cena transcurrió con el silencio incómodo del reconocimiento tácito. Tomé mi vino lentamente sintiendo el calor extenderse por mí.
El silencio medido y deliberado había hablado más alto que cualquier discusión jamás podría, y sabía que era solo el comienzo de los límites que impondría y la libertad que reclamaría. La primera mañana en nuestro nuevo departamento se sintió como entrar en una vida que solo había vislumbrado en sueños. Mateo y yo desempacamos cajas lentamente, colocando cuidadosamente libros, utensilios de cocina y recuerdos personales en un espacio que era completamente nuestro. La luz del sol entraba por las grandes ventanas motas de polvo, bailando en el aire como pequeñas chispas de promesa. Me detuve un momento absorbiéndolo todo. Por primera vez en décadas, cada elección aquí me pertenecía. Habíamos encontrado un modesto departamento en el centro de Querétaro, en una calle tranquila bordeada de edificios de ladrillo antiguo, y el leve aroma a café, flotando desde las cafeterías cercanas. El espacio era pequeño pero cálido, lleno de potencial, y cada rincón reflejaba la vida que pretendíamos construir. Mateo se movía entre las habitaciones sin esfuerzo, colocando herramientas y objetos con una precisión que me recordaba su ética de trabajo y cuidado. Lo observé un momento, una pequeña sonrisa tirando de mis labios. Aquí estaba un hombre cuya presencia me anclaba, cuyo apoyo nunca cargaba con el peso del juicio. Nuestras rutinas se desarrollaron naturalmente, casi imperceptiblemente. Las mañanas comenzaban con café preparado en nuestra pequeña cocina, el sonido del agua goteando en la cafetera, un constante reconfortante. Leíamos el periódico juntos, hablábamos en voz baja sobre los planes del día o nos sentábamos en el balcón viendo la ciudad despertar debajo de nosotros. Cosas simples: preparar comidas, arreglar flores en un jarrón, doblar ropa juntos, se convirtieron en pequeños rituales marcadores de una vida moldeada completamente por elección, en lugar de expectativa. Descubrí una pequeña alegría en reclamar autonomía sobre los detalles más pequeños. La forma en que colgué las cortinas, los colores que elegí para las paredes, incluso la música que tocábamos por las noches, todo era una afirmación de que finalmente podía tomar decisiones sin buscar aprobación ni temer críticas. Durante años me había doblegado para cumplir con las expectativas de los demás, y ahora por primera vez podía moldear mi vida para que se ajustara a mi propio corazón. La presencia de Mateo hacía tangible la libertad. Nunca impuso, nunca cuestionó las decisiones que tomaba, y su aliento constante me recordaba que nuestra asociación estaba basada en el respeto mutuo. Cuando arreglaba una llave que goteaba o reorganizaba un estante, me incluía en el proceso, escuchando mis opiniones, valorando mi aporte. Era un contraste sutil pero poderoso con las dinámicas controladoras que había conocido toda mi vida. Las noches estaban llenas de risas y conversaciones tranquilas. Descubrimos pequeños rincones de Querétaro juntos, una librería diminuta escondida en una calle lateral, una cafetería con azulejos agrietados y café expreso fuerte, un parque donde la luz a través de los árboles se sentía como un reflector, solo para nosotros. Cada descubrimiento compartido reforzaba la realidad de que nuestra vida era nuestra para crear sin moldearse por juicios o comparaciones persistentes. Hubo momentos en que los viejos miedos resurgían, pequeños pinchazos de culpa por dejar atrás las expectativas de mi hija y mi familia, pero eran fugaces. Cada mañana mientras me movía por nuestro departamento viendo a Mateo a mi lado y los pequeños marcadores de nuestra vida compartida, la ansiedad se derretía en una sensación de certeza anclada. Estábamos construyendo un mundo donde ninguno de los dos tenía que encogerse, donde la risa y el trabajo, el amor y la independencia coexistían lado a lado. Para el final de la primera semana me di cuenta de que este espacio, esta vida, ya no era prestado, ni temporal. Era nuestro. Y la libertad que representaba era diferente a cualquier cosa que había conocido antes. Por primera vez en décadas sentí una alegría tranquila y sostenida, una alegría arraigada,
no en la aprobación de los demás, sino en la certeza de que estábamos viviendo la vida que habíamos elegido juntos. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas de nuestro departamento en el centro de Querétaro, destellando en los bordes de mi laptop, mientras tomaba un sorbo de una taza de café fuerte. La agencia donde había estado consultando durante el último año me había pedido liderar una campaña para una importante organización sin fines de lucro local, y la magnitud de la oportunidad hacía que mi pecho se apretara con una mezcla de nervios y emoción. Durante décadas había sido cautelosa medida reacia a reclamar mi lugar en cualquier arena donde el fracaso pudiera traer juicio. Hoy esa cautela se transformó en enfoque. Mateo se apoyó contra la encimera mirándome con un orgullo silencioso. «Tú puedes con esto», dijo, su tono simple pero anclador. No había condescendencia. No había presión, solo una creencia firme en mi capacidad para triunfar. Le sonreí la calidez de su apoyo, compensando el eco persistente de las expectativas familiares que había cargado durante tanto tiempo. En la oficina la campaña ya estaba llena de energía. Diseñadores, redactores y estrategas me rodeaban su charla puntuada por el zumbido de las impresoras y el suave clic de los teclados. Sentí una emoción de anticipación mientras exponía el concepto, destacando la misión de la organización sin fines de lucro y el enfoque creativo que tomaríamos. Mis colegas escuchaban atentamente, asintiendo en los puntos clave, haciendo preguntas perspicaces y ofreciendo sugerencias constructivas. No había juicio subyacente, no había necesidad de defender mis ideas, solo un enfoque colaborativo en los resultados. La primera presentación al cliente fue mejor de lo que podría haber imaginado. Mientras delineaba la visión detallando la estrategia, el presupuesto y la dirección creativa, sentí que la sala se inclinaba hacia mí. Las preguntas eran reflexivas, el compromiso genuino, y al final el cliente estaba sonriendo, asintiendo con entusiasmo. «Esto es exactamente lo que esperábamos», dijo el director estrechando mi mano con firmeza. Una oleada de orgullo me invadió, del tipo que no viene de la comparación o la expectativa, sino de la realización de que mi trabajo, mis elecciones y mi experiencia tenían valor por derecho propio. De vuelta en el departamento esa noche, Mateo sirvió 2 copas de vino y brindamos en silencio, dejando que el logro se asentara entre nosotros. «Estuviste imparable hoy», dijo, sus ojos reflejando sinceridad en lugar de juicio. Sentí una calidez extenderse por mí, una seguridad de que la validación podía existir más allá de la aprobación familiar. Durante las siguientes semanas, la campaña avanzó, ganando atención en todo Querétaro. Los espectaculares se levantaron, los anuncios en redes sociales se lanzaron, y la comunidad respondió con entusiasmo. Recibí llamadas y correos elogiando mi liderazgo, mi visión creativa y la efectividad de la campaña. Cada reconocimiento, cada nota de aprecio, desgastaba las cadenas invisibles de la duda que había cargado durante décadas. Reflexioné sobre cómo esto se sentía diferente al constante escrutinio de las reuniones familiares, las comparaciones sutiles, la desaprobación silenciosa que había marcado tantos de mis años formativos. Aquí las personas me evaluaban por mi competencia, creatividad y dedicación. Mi valor era tangible, medible por resultados y reconocido sin reservas. Sentada en el balcón una noche contemplando las luces de Querétaro, reflejándose en el río, me di cuenta de algo profundo. El éxito alcanzado en mis propios términos traía una validación que ningún juicio familiar podía borrar. Ya no se trataba de probar nada a nadie más. Se trataba de reconocer finalmente que era capaz, merecedora y completa, por derecho propio. Y mientras Mateo envolvía un brazo alrededor de mis hombros, acercándose para compartir la alegría tranquila de la noche, supe que esta vida, mi trabajo, nuestra asociación, nuestras elecciones era completamente mía. La libertad para triunfar, prosperar y ser reconocida por mí misma
Era el regalo que me había sido negado durante mucho tiempo. Era mediados de marzo cuando la primera noticia me llegó entregada casualmente por teléfono por Rosa Martínez, una vieja amiga de la familia que de alguna manera permanecía neutral entre las corrientes subterráneas de juicio y comparación. Podía escuchar la tensión en su voz, la sutil vacilación mientras elegía cada palabra con cuidado. «Clara, se trata de Sofía», comenzó y me preparé esperando el drama usual de las peleas familiares. En cambio, lo que siguió fue una cascada de infortunios que se desplegó con una claridad que no podía ignorar. Sofía había invertido una parte significativa de sus ahorros, más de 1 millón de pesos, en lo que le habían dicho era una oportunidad de negocio prometedora, una inversión exclusiva recomendada por un hombre en quien confiaba. La empresa era una estafa. El proyecto nunca existió y cada peso se desvaneció. Escuché en silencio dejando que las palabras de Rosa me envolvieran. No sentí la necesidad de reaccionar ni el impulso de interrumpir, ni una satisfacción más allá del reconocimiento de las consecuencias inevitables de elecciones hechas sin precaución ni reflexión. Sofía había sido siempre confiada, rebosante de la convicción de que su encanto e inteligencia la protegerían del fracaso. Pero el encanto no puede sustituir la diligencia y la confianza no puede reemplazar el juicio. Las repercusiones se extendieron más allá de la pérdida financiera. Sus padres, mis hermanos y otros que se habían atado a sus ambiciones fueron arrastrados también intentando cubrir deudas, pagar honorarios legales y mantener las apariencias. La posición social de la familia en Querétaro, que siempre había sido una exhibición cuidadosamente curada de corrección e influencia, comenzó a tambalearse. Las invitaciones disminuyeron, las conversaciones casuales llevaban críticas susurradas y los viejos amigos cautelosos por el escándalo mantenían una distancia cortés. Observé todo desde lejos, contemplando los efectos en cadena, con la calma desapegada que había cultivado a lo largo de años, navegando los juicios de mi propia familia. No era crueldad lo que me mantenía en silencio. Era comprensión. Había pasado décadas presenciando cómo las malas decisiones impulsadas por el orgullo o el deseo de aprobación traían consecuencias que no podían mitigarse con enojo o reproche. Sofía tendría que navegar esto por sí misma como yo había navegado mi propio viaje hacia la autonomía. Mateo notó la tensión en mi expresión y tomó mi mano, anclándome en el presente. Su calma me estabilizó y me di cuenta de cuánto habíamos avanzado juntos. Habíamos construido una vida arraigada en la razón, el respeto mutuo y las elecciones cuidadosas. Una que nos protegía del tipo de caos que ahora consumía a la familia que había dejado atrás. No me regodeé. No había una satisfacción vengativa en la observación de los errores de Sofía. La lección era clara, práctica e inmutable. Las consecuencias son el resultado natural de las acciones y la justicia, o al menos la rendición de cuentas existe sin amargura, si se enfrenta con compostura y reflexión. Más tarde esa noche me senté junto a la ventana de nuestro departamento, observando las luces de Querétaro brillar sobre el río congelado. La ciudad seguía adelante indiferente a los dramas personales de sus residentes. En ese silencio entendí que mi paz cuidadosamente mantenida y ferozmente protegida era un triunfo no de suerte, sino de elecciones deliberadas, de límites impuestos y de sabiduría ganadas a lo largo de décadas. El mundo exterior podía desplegarse como quisiera, pero dentro de las paredes de nuestro hogar permanecíamos firmes, anclados en la vida que habíamos elegido. La quietud de nuestro departamento en Querétaro se había convertido en un santuario, de maneras que nunca había imaginado posibles. Después de presenciar los errores de Sofía y las consecuencias que siguieron, me encontré reflexionando sobre las lecciones de vida que me habían traído aquí.
Los límites, me di cuenta, no eran solo conceptos abstractos o sugerencias corteses. Eran el andamiaje que me permitió construir una vida de calma, agencia y claridad. Pensé en las innumerables cenas, reuniones navideñas e interacciones diarias con mi familia a lo largo de las décadas. Cada una prueba sutil de paciencia y resiliencia. Las comparaciones constantes, el juicio, el socavamiento sutil, todo me había enseñado a regañadientes el valor de la autoprotección. Al principio había respondido con una obediencia silenciosa, encogiéndome para encajar en sus expectativas. Más tarde la rebelión llegó en pequeños incrementos, una decisión tomada en silencio, una elección tomada sin permiso, un paso hacia el autorreconocimiento. Ahora, años después, la práctica de los límites había madurado en algo deliberado y consciente. Entendí que proteger la propia paz no era egoísmo, era preservación. Cada límite trazado, cada línea mantenida creaba un espacio donde podía pensar claramente, actuar intencionalmente y amar plenamente sin compromiso. Mateo había sido instrumental en esta realización, ofreciendo apoyo constante, sin invadir, respetando mi autonomía, mientras compartíamos el viaje de la vida juntos. Los eventos con Sofía habían cristalizado la lección. Sus elecciones y las consecuencias que trajeron a su vida me recordaron que la libertad para actuar sin interferencia requiere estructura, disciplina y límites claros. No necesitaba intervenir, corregir o rescatar. Podía observar, presenciar y aprender, dejando que ella experimentara los resultados naturales de sus acciones. En esa contención encontré paz. Sentada en la ventana con una taza de té, tracé el reflejo de las luces de la ciudad sobre el río congelado abajo. La calma de la noche reflejaba la calma que sentía dentro. Por primera vez en décadas podía medir mi propio valor, mi propia competencia y mis propias elecciones independientemente de la validación externa. Cada decisión que tomaba para mí misma, cada límite impuesto, era una declaración silenciosa de que mi vida era mía. Pensé en las fiestas pasadas, las cenas silenciosas, donde la tensión pesaba más que la conversación, y las reglas tácitas que habían dictado mi juventud. Me di cuenta ahora de que entender cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, cuándo comprometerse y cuándo retroceder, era una forma de fuerza que apenas había comenzado a apreciar. Los límites no eran muros construidos para separar, eran barandillas manteniéndome firme mientras la vida avanzaba, evitando que el peso de las expectativas de los demás me sacara del rumbo. Mateo puso una mano sobre la mía, sus dedos cálidos y tranquilizadores. «Has construido algo sólido aquí», dijo en voz baja. Asentí dejando que la verdad se asentara. Esta vida, esta asociación y las elecciones que hicimos juntos eran una manifestación de límites respetados, de autonomía, mantenida, de paz, protegida. Sabía ahora que la capacidad de imponer límites y preservar el espacio emocional y mental no era una habilidad aprendida de la noche a la mañana. Era la acumulación de años, el cultivo deliberado de la conciencia, la paciencia y el coraje. Y en este reconocimiento sentí el poder que siempre me había eludido, el poder de vivir plenamente, intencionalmente y libremente. El timbre sonó 3 veces en rápida sucesión, agudo e insistente, sacándome de una tranquila mañana, revisando notas de campaña. Mateo me miró con el ceño fruncido y sentí una tensión familiar, surgir no por miedo, sino por el reconocimiento de lo que me esperaba. Dejé mi café y me dirigí a la puerta, deteniéndome solo lo suficiente para componerme antes de abrirla. Ahí estaban Sofía, mi hija, flanqueada por mi hermana Alicia y su padre Daniel. Sus rostros eran una mezcla de fatiga y vacilación, expresiones cuidadosamente construidas para suavizar la intensidad de los años pasados. Clara, comenzó Sofía, su voz temblando. Ligeramente. Necesitamos hablar.
Dejé que mis ojos los recorrieran notando los cambios sutiles en la postura, la forma en que la usual mueca de Alicia se había suavizado la tensión alrededor de la mandíbula de Daniel, que sugería incertidumbre en lugar de crítica. Había una disculpa acechando en algún lugar bajo sus palabras, una esperanza de que podría estar dispuesta a recibirla. Crucé los brazos ligeramente estabilizándome consciente de la vulnerabilidad de abrir una puerta tanto literal como emocional, después de tantos años de distancia. La llamada de Rosa anteriormente me había preparado en parte para la situación. Los intentos de reconciliación de la familia eran sinceros, pero sabía que la sinceridad no borraba el pasado, ni otorgaba automáticamente permiso para confiar. Podía sentir la presencia firme de Mateo a mi lado, la seguridad en su toque recordándome que cualquier decisión que tomara ahora era mía. Las palabras de Sofía llegaron entrecortadas, cargadas de arrepentimiento. «Mamá, por todo, las cenas, las comparaciones, la presión constante, lo siento. No entendí y actué mal». Su mirada se desvió hacia Alicia, quien dio un pequeño asentimiento, un reconocimiento silencioso de su propia complicidad en los juicios pasados. La voz de Daniel se unió más suave de lo habitual, intentando cerrar el silencio. «Hemos dejado que las cosas vayan demasiado lejos. Queremos enmendarlas». Escuché cada frase registrándose con un desapego tranquilo que era completamente intencional. Podía sentir el peso de años de expectativas y juicios presionando contra mí, pero permanecí inmóvil, anclada. No había poder en mi capacidad para recibir sus palabras sin rendir el control sobre mí misma. Podía escuchar la disculpa, podía reconocer el esfuerzo, y aún así, no necesitaba actuar, según su esperanza. Permití una larga pausa antes de hablar, dejando que el momento se prolongara. «Los muertos no regresan», dije, mi voz firme pero medida. Las palabras aterrizaron con precisión, un reconocimiento de la irreversibilidad de las elecciones pasadas. Los labios de Sofía se separaron en sorpresa. Los ojos de Alicia se abrieron ligeramente. Daniel se movió incómodo, dándose cuenta de que ninguna explicación o súplica podía borrar lo que había sido. Cerré la puerta deliberadamente, el clic resonando como un signo de puntuación a años de historia. La mano de Mateo descansó ligeramente en mi hombro y permití una leve exhalación, una liberación de la tensión que se había acumulado durante décadas. Afuera el aire invernal seguía fresco, pero dentro de nuestro departamento sentía la certeza tranquila de la autonomía mantenida, de los límites respetados. Regresamos al calor de nuestro espacio compartido, dejando la disculpa donde pertenecía, reconocida pero no permitida para dictar el presente. Sentí la satisfacción silenciosa de haber elegido mi paz sobre la obligación, entendiendo que la reconciliación, como el perdón, no podía ser exigida ni apresurada. Solo podía ser ofrecida en términos que no comprometieran el ser. El golpe en la puerta llegó agudo y persistente, rompiendo la quietud de nuestra noche en Querétaro. Dejé el libro que estaba leyendo y crucé una mirada con Mateo. Mi corazón no se aceleró, ni mis manos temblaron como podrían haberlo hecho años atrás. En cambio, sentí una resolución tranquila del tipo que viene de décadas de experiencia, de aprender cuándo mantenerse firme y cuándo alejarse. Cuando abrí la puerta, ahí estaban Sofía, Alicia y Daniel una vez más. Sus rostros estaban marcados por la fatiga mezclada con una esperanza cautelosa de que podría responder de manera diferente esta vez. Habían recorrido el largo camino hacia la disculpa, pero sabía mejor que asumir que sus intenciones podían borrar años de juicio, manipulación y malentendidos. La voz de Sofía rompió el silencio primero. «Mamá, hemos cometido errores. Lo sentimos por todas las cenas, las críticas constantes, la forma en que te tratamos». Miró a Alicia, cuya expresión se había suavizado, y luego a Daniel, quien asintió con un aire de humildad que no había visto a menudo en él.
Los dejé hablar dejando que las palabras me envolvieran, cuidadosa de no interrumpir ni reaccionar. Escuché su remordimiento reconociendo su sinceridad, pero negándome a dejar que dictara mi presente. Este momento no era suyo para controlar. Era mío para navegar. Cada pausa, cada vacilación de su parte, solo reforzaba lo que ya sabía. Los límites que había establecido eran míos para imponer. Después de que terminaron, inspiré profundamente sintiendo el fresco aire invernal que se había filtrado por la pequeña rendija de la puerta antes de que se cerrara completamente. Puse una mano suavemente en el marco de la puerta estabilizándome. Los años de control, comparación y expectativa me habían enseñado la importancia de la claridad y la firmeza. Este no era un momento para negociación ni compromiso. Era un momento para la verdad. Los muertos no regresan. Dije mi voz tranquila pero deliberada, cada palabra cargando el peso de décadas de experiencia, contención y autoconocimiento. La sala pareció detenerse. Los ojos de Sofía se abrieron, la boca de Alicia se abrió en sorpresa y la expresión de Daniel vaciló. Habían esperado tal vez que mi aceptación de su disculpa borrara el pasado, que una palabra mía pudiera restaurar todo como había sido, pero nada podía deshacer años de elecciones y nada podía alterar a la persona en la que me había convertido. Dejé que el silencio se prolongara, dejando que la claridad de mi decisión se asentara a su alrededor. Había pasado décadas acomodándome, ajustándome y sacrificando partes de mí misma para cumplir con expectativas que nunca fueron mías. Esta noche reclamé mi autoridad, mi voz y mi paz. No necesitaba discutir. No necesitaba justificar. El límite era absoluto y su cumplimiento requería solo convicción, no confrontación. Lentamente cerré la puerta. El clic resonó por el pasillo como un signo de puntuación en la narrativa de mi vida, una declaración definitiva de que este capítulo había terminado. Mateo estuvo a mi lado de inmediato, su mano cálida en mi hombro, una presencia ancladora en las secuelas del encuentro. Sentí que la calma se asentaba completamente en mis huesos, una paz profunda y duradera que había estado ausente durante demasiado tiempo. Regresamos al departamento, las luces de Querétaro titilando suavemente afuera. Me di cuenta de que alejarme no era un acto de abandono, sino de autopreservación. En esa claridad entendí el poder de los límites, la libertad que proporcionaban y la fuerza que se necesita para imponerlos. Nada ni nadie podía disminuir la autonomía que había luchado por reclamar. Por primera vez en mi vida me sentí completamente liberada de las expectativas que me habían pesado durante décadas. La puerta estaba cerrada, la línea trazada, y mi vida era completamente mía. Las mañanas en nuestro departamento en Querétaro tenían un ritmo tranquilo que había aprendido a atesorar. La luz del sol se derramaba por las altas ventanas iluminando los cálidos rincones llenos de vida de nuestro hogar. Mateo se movía por la cocina tarareando suavemente mientras yo tomaba mi café, reflexionando sobre la vida que habíamos construido. Era una vida de lecciones deliberadas, de momentos creados desde la autenticidad en lugar de la obligación, y por primera vez en décadas me sentía completamente a gusto dentro de ella. El trabajo se había convertido en una fuente de orgullo y realización. La campaña para la organización sin fines de lucro que había liderado seguía ganando atención en toda la ciudad, y me habían invitado a consultar en proyectos adicionales, cada uno desafiante y estimulante por igual. El reconocimiento ya no llevaba el aguijón de la comparación ni el peso del juicio familiar. Los colegas celebraban mis esfuerzos, los clientes confiaban en mi guía, y cada éxito reforzaba la verdad silenciosa que había descubierto. Hace años mi valor era intrínseco, independiente de la aprobación de nadie más. El taller de Mateo también prosperaba.
La noticia de su experiencia se extendía constantemente por Querétaro, atrayendo nuevos clientes que respetaban su habilidad e integridad. Lo observaba los fines de semana con las mangas remangadas, las manos hábiles y confiadas, mientras reparaba motores y guiaba a aprendices. Nunca había conocido una vida donde nuestros logros pudieran coexistir, sin competencia ni escrutinio. Aquí en nuestro espacio compartido, cada uno de nosotros florecía en nuestros propios términos, y la alegría de eso era casi tangible. Descubrimos pequeños placeres que nos anclaban en el presente. Paseos de fin de semana por las orillas congeladas del río Querétaro, tardes tranquilas en la librería local, cenas compartidas donde la risa venía libremente, todo ello tejía un tapiz de contento. Las paredes del departamento llevaban las marcas de nuestras personalidades, un cuadro que Mateo había enmarcado, fotografías de la ciudad, un estante lleno de mis libros favoritos. Cada detalle era un testimonio de elecciones hechas, intencionalmente, en lugar de para satisfacer a alguien más. Las noches eran tranquilas y llenas de reflexión. A menudo me encontraba apoyada en la barandilla del balcón, contemplando el horizonte de Querétaro. Los años de juicio y expectativa de la familia se sentían distantes, casi irreales. En esos momentos podía ver el viaje que había emprendido el cultivo cuidadoso de límites, la insistencia en el autorrespeto, la afirmación constante de la autonomía. Todas las lecciones, las pequeñas victorias, los encuentros dolorosos me habían llevado a esta certeza tranquila. Mateo se unía a mí descansando su mano sobre la mía, y hablábamos de esperanzas, sueños y la vida que imaginábamos. Hablábamos de viajar, de eventualmente mudarnos a una casa más grande, con espacio para un jardín, de la posibilidad de adoptar un perro rescatado. Estas conversaciones estaban llenas de posibilidad, no de obligación. Eran nuestras solas, creadas desde el respeto mutuo y la comprensión. Por la noche, mientras las luces de la ciudad titilaban a través de nuestras ventanas, a menudo reflexionaba sobre la mujer en la que me había convertido. Clara Venegas, la que había soportado años de escrutinio, que había sido comparada, criticada y descartada, era ahora plenamente ella misma. Había aprendido que la vida en tus propios términos no es un destino, sino una práctica continua, de elegir la autenticidad, de priorizar la alegría y de salvaguardar la paz. Por primera vez el pasado se sentía como un eco distante, en lugar de una cadena alrededor de mis tobillos. Era libre para vivir, amar y prosperar completamente, y sin disculpas. Y con Mateo a mi lado sabía que la vida que habíamos construido era real, resiliente y completamente nuestra.